¿Qué tal, amigos? El día de hoy tenemos una gran plática. Traemos a José, que es parte del equipo de Off-Chain Labs, que se encarga en la construcción de Arbitrum, me parece. Ahorita nos vas a dar más detalles y nos va a contar como un poco más el lado técnico de Arbitrum. Entonces, bienvenido, José. Muchas gracias por tu tiempo. No sé si nos puedas contar un poquito de ti, qué haces en Off-Chain Labs y qué es Off-Chain Labs para empezar y cómo se conecta con Arbitrum. Sí, por supuesto, sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias también por invitarme y por compartir este rato. Así que vamos a ver. Yo soy José Franco, soy ingeniero de integración en Off-Chain Labs, ¿vale? Y un poco por entender qué es Off-Chain Labs, es la empresa que desarrolló en primer lugar Arbitrum, toda la tecnología que está detrás de Arbitrum, ¿vale? Entonces, era la que controlaba las cadenas hasta marzo de este año, de 2023, que fue cuando ya pues, se creó la DAO, se dieron las llaves de los smart contracts a la DAO para que lo controlaran ellos y bueno, ya se pasó, digamos, esa propiedad a que fuera a la DAO, básicamente, para que sean ellos quienes los controlen. Y desde entonces, Off-Chain Labs se dedica primero a a dar servicio a la fundación, a la Arbitrum Foundation, ¿vale? Y bueno, indirectamente a la DAO también, y a seguir construyendo tecnología que luego pues propondremos a la DAO para que active en las diferentes cadenas. Luego veremos unos cuantos ejemplos. Y yo personalmente, siendo ingeniero de integración, me dedico a conocer cómo es esa tecnología y a transmitírsela a los desarrolladores que están intentando pues, integrarse en Arbitrum, están intentando desarrollar alguna plataforma dentro o pasar su producto para soportar Arbitrum también, todo eso. Hablo con ellos directamente, doy soporte directamente a ellos, escribo documentación, trabajo en talleres, en charlas como esta, etcétera. Ese es un poco mi Ok, rol. ok. Entonces, si alguien quiere integrar su DApp, su contrato inteligente a Arbitrum, tú eres el que los apoya en todo ese Exacto. trámite. Sí, Buenísimo. exacto. Somos unos cuantos ingenieros de integración en el Ok. equipo y generalmente nos verán por ahí en Discord, en los canales de desarrollo, que siempre estamos por ahí echando una mano. Genial, genial. Oye, y para la gente que tal vez no está tan familiarizado con Arbitrum, ¿nos puedes explicar ahora sí que por arriba qué es? Sí, por supuesto. Arbitrum es una solución de capa 2 para Ethereum, ¿vale? Voy a explicar un poco qué es todo eso. Imagino que, bueno, pues ya conocen qué es Ethereum y cómo funciona, ¿vale? Y Ethereum, pues en principio digamos que tiene un pequeño problema, vamos a decirlo así, porque si no, no tenemos nada que solucionar, ¿vale? Entonces, Ethereum es una tecnología genial, solo que como toda blockchain sufre de un problema que se llama el trilema de las blockchains, ¿vale? Ese trilema lo que dice es que de las propiedades de seguridad, descentralización y escalabilidad, solo hay dos de esas propiedades que se puedan cumplir a la vez en una blockchain, de manera, digamos, de manera bien, ¿vale? Al 100%. Entonces, Ethereum elige para su blockchain la seguridad y la descentralización, dejando la escalabilidad un poco pues, a un lado, ¿vale? Y Arbitrum surge para, digamos, aportar esa escalabilidad a Ethereum, ¿vale? Entonces, hay varias maneras de realizar esto, de solucionar este problema. Y Arbitrum lo hace a través de lo que se llama un Optimistic Rollup. Un Optimistic Rollup lo que hace es que es una blockchain de capa 2, pero es una blockchain en sí misma, y todas las transacciones que recibe, de todas esas transacciones, va a coger los datos de esas transacciones, los va a empaquetar, los va a comprimir y los va a poner todos en Ethereum. ¿Por qué? Porque digamos, la parte de seguridad la estamos cogiendo de Ethereum. Entonces, al meter todos los datos ahí, nos aseguramos que todas esas transacciones están disponibles siempre en Ethereum y luego, más adelante, lo que se hace es que los validadores, perdón, ejecutan esas transacciones, obtienen lo que se llama el estado de la cadena, que es, oye, ¿cómo está la blockchain después de ejecutar todas estas transacciones? Pues así. Y ese estado se publica también en Ethereum para que, pues,
por lo mismo, para que sea seguro y para que sea transparente para todos los usuarios y no dependa solo de Arbitrum, sino que de la seguridad que nos provee Ethereum, ¿vale? ¿Qué nos permite hacer esto? Pues nos permite que Arbitrum se pueda centrar solo en ser rápida y ser barata, en lugar de tener que lidiar con seguridad que ya coge de Ethereum. Entonces Arbitrum, digamos que lo que hace es que la seguridad la hereda de Ethereum y se dedica a ser escalable y a ser descentralizada. ¿Dirías que la finalidad entonces se hace en Ethereum y Arbitrum es como donde se conglomeran todas las transacciones para luego bajarse a Ethereum, ¿no? Exacto, sí. Después ya, si nos ponemos un poco más técnicos, pues hay distintos tipos de finalización de las transacciones, porque Arbitrum en sí misma puede darte una finalización si no quieres esperar a que se confirme el bloque en Ethereum, ¿vale? Pero sí, exactamente. O sea, al final, el objetivo final es que esas transacciones queden registradas y queden finalizadas por completo en Ethereum. Oye, y Arbitrum me parece que tiene varias soluciones, ¿no? Está, creo que Arbitrum One, Arbitrum Nova. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos? ¿Cuál es ahora sí que la más usada o la más popular? Sí, exacto. Pues mira, existen, como bien dices tú, existen varias soluciones. Hay dos cadenas que son las, digamos, las cadenas principales, las blockchains principales de Arbitrum, que son Arbitrum One y Arbitrum Nova. Arbitrum One es una optimistic rollup, perdón, tradicional en el sentido de que funciona tal y como expliqué antes, ¿vale? Todas las transacciones llegan a lo que se llama un secuenciador. Ese secuenciador es el que coge todos los datos, los empaqueta y los pone en Ethereum, ¿vale? Y luego tenemos una red de validadores, que son los que ejecutan las transacciones, como dijimos antes. Y luego, Arbitrum Nova es igual que Arbitrum One, solo que tiene un añadido. Y ese añadido es que en lugar de coger todos esos datos, empaquetarlos y postearlos todos tal cual en Ethereum, los va a enviar a lo que se llama un comité de disponibilidad de datos, ¿vale? Que es un grupo distribuido de agentes, ¿vale? Pero no es dentro de la blockchain, sino ya estamos hablando de un grupo que está por fuera. Este grupo distribuido va a firmar esos datos y esa firma es la que se va a postear en Ethereum, ¿vale? ¿Qué permite eso? Pues que ya no se utilice tanto, o sea, no haya que pagar tanto gas para postear los datos en Ethereum, con lo que permite que sea incluso más barata y más rápida la cadena, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se traduce digamos, al ecosistema y cómo se traduce a la práctica? Pues en principio Arbitrum One es la cadena más grande de las dos, ¿vale? De hecho, Arbitrum One de las capas 2 ahora mismo es la que mayor valor, mayor TVL tiene, ¿vale? TVL es el valor total bloqueado, es decir, es la cantidad de valor en activos que se ha transferido hacia Arbitrum One. Y digamos que es la que provee de una seguridad más robusta, ¿vale? Arbitrum Nova tiene otros casos de uso diferentes, generalmente para gaming, para aplicaciones sociales, que necesitan realizar muchas transacciones muy baratas y que pueden asumir ese punto extra de seguridad que ofrece o sea, pues al final, como no estás metiendo todos los datos en crudo en Ethereum, sino que está pasando por un comité de datos, pues necesitas tener también un protocolo de seguridad en ese comité de datos, ¿vale? Entonces, ese extra de seguridad lo pueden asumir estas aplicaciones y por eso, pues, o sea, les viene mejor utilizar Nova que Arbitrum One, ¿vale? ¿Cuál Sí, dirías esas que son es las más dos. seguro realmente? O sea, ese Sí, paso extra sí agrega un nivel más alto de seguridad del Al consejo. contrario, o sea, es lo que se llama un security assumption en inglés, quiere decir, estás asumiendo un punto más de seguridad. Asumir en este caso quiere decir como que estás bajando como un poquito más esa seguridad en términos de descentralización, porque al final los datos no están en Ethereum tal cual, sino que dependes de este comité. Entonces, por eso al final depende del caso de uso. Por dar ejemplos, aplicaciones DeFi, por ejemplo, que necesitan pues, una seguridad un poquito más robusta, están casi todas en Arbitrum One, ¿vale?
las aplicaciones, como decía antes, más sociales. Por poner un ejemplo también, teníamos Reddit hace poco sacó unos community points que se llamaban moons, si no recuerdo mal, pues esos community points estaban en Nova, porque ellos podían asumir ese tema, ¿vale? Oye, entonces este comité realmente es pues son personas, es una intervención humana, no es tan automatizado, entonces. No, no, está todo automatizado. Ok, Es como si fueran nodos, o sea, son nodos también, solo ok. que son nodos especiales, ¿vale? Entonces, también tienen un protocolo de consenso, voy a poner entre comillas, Ujú. entre ellos, que lo que quiere decir es que cuando reciben los datos hay un número X de miembros del comité que tienen que firmar esos datos para que, digamos, se verifique que los datos están bien guardados, ¿vale? Y que los datos son correctos y son coherentes. Si no recuerdo mal, ahora mismo creo que hay 13 miembros dentro del comité, ¿vale? Y el protocolo de seguridad dice que solo 2 de ellos tienen que ser honestos, ¿vale? Si los demás resulta que hay, bueno, aquí por aclararlo, hay entidades grandes, o sea, los nodos son propiedad de entidades grandes, en plan Consensus, creo que Google tiene uno también, o sea, son entidades que tienen peso en el ecosistema, ¿no? Pero si pasara algo con alguno de esos nodos, no pasa nada porque mientras 2 de esos 13 hagan su trabajo bien, todo funciona correcto, ¿vale? Y en el caso de que pase algo en el propio sistema y no puedan firmar por lo que sea, la propia cadena hace como un fallback y funciona como si fuera Arbitrum One, con lo que el usuario tampoco va a experimentar ningún problema de seguridad en ese caso, ¿vale? Y estos validadores, ¿cualquiera puede ser validador o tienen que ser autorizados? ¿Cómo funciona eso? Y interesante saber tal vez si reciben recompensas, comisiones. Sí. Ahora mismo, voy a hacer distinción de los dos grupos de nodos que hay en el ecosistema, ¿vale? Ujú. En las blockchain, perdón. Sí. Sobre todo en Nova tenemos los nodos validadores por un lado, que son los que ejecutan las transacciones. Estos existen también en One, en Arbitrum One. Esos nodos ahora mismo son, digamos que ser un validador, para ser un validador necesitas un permiso especial, ¿vale? Es un grupo permisionado. No cualquiera puede ser validador ahora mismo. Estamos intentando solucionar ese problema y justo hablaremos después de eso. Y ahora mismo pues no reciben ninguna compensación, ¿vale? Digamos que su interés es que la cadena funcione bien, básicamente pues porque tienen negocios dentro de la cadena. Por otro lado tenemos este comité de datos que decíamos. Y este comité de datos pues también es permisionado, ¿vale? De momento. Em, sí, ellos sí reciben un pequeño porcentaje de una parte de los fees que se cobran en Arbitrum Nova, ¿vale? No sé exactamente qué cantidades son, sé que es un porcentaje, no recuerdo ahora mismo cuánto era, pero sí reciben un porcentaje de esos fees, ¿ok? También hay que decir que tanto de un grupo como de otro, el ser validador es permisionado, pero esto está regido por la Arbitrum DAO, ¿vale? Con lo que siempre cualquier entidad que quiera ser validador de la cadena o quiera pertenecer al comité de disponibilidad de datos, puede presentar una propuesta para pues, entrar dentro de ese grupo. Oye, y entonces, bueno, está el comité, los validadores y también aparte es el secuenciador. Sí, sí, Eh, exacto, el y secuencia. ese secuenciador es igual permisionado y ese realmente dirías que es la parte más importante porque es la que hace la comunicación a la capa uno de Ethereum. De hecho, yo no diría que es la más importante porque incluso las cadenas tienen un mecanismo para funcionar sin el secuenciador, ¿vale? El secuenciador, digamos que lo único que hace es recibir las transacciones, ordenarlas, de ahí viene el nombre secuenciador, ordenarlas y comprimirlas, meterlas todas en un paquete y postear en Ethereum y ya está. Eh, Ahora mismo, como bien decías, no es que sea permisionado, sino que es un agente centralizado, básicamente, ¿vale? Y ahora mismo la infraestructura de ese secuenciador la lleva Off-Chain Labs. Entonces, como decía también antes,
cualquiera digamos, ¿cómo se dice? Presentar una propuesta al Arbitrum DAO para llevar ellos el secuenciador, ¿vale? Eso está abierto a todo el mundo, lo llevamos nosotros en principio desde Off-Chain Labs, pero si la DAO decide que debe ser otro, pues es otro, no hay problema. E incluso se está abriendo una línea de investigación junto con una entidad que se llama Expresso para ofrecer la opción de llevar un secuenciador descentralizado, ¿vale? Que ya sería un grupo de secuenciadores en lugar de ser uno solo. Está en fase de investigación esto todavía porque obviamente requiere un protocolo también, un protocolo de consenso entre ellos, pero existe esa posibilidad y en un futuro pues ya se verá qué es lo que querrán para la DAO querrá para estas cadenas. Y Claro. vale, sí, y decía antes también que Ajá. quizás existía un modo de funcionar sin el secuenciador, y es que precisamente como es una entidad centralizada, las cadenas también, nosotros a la hora de desarrollar este sistema, pues dijimos, oye, pues no puede depender todo de este agente centralizado, porque si se cae, ¿qué pasa? ¿No? ¿Se para la cadena? No puede ser. Entonces existe una manera de funcionar directamente, de funcionar sin el secuenciador. Desde Ethereum eres capaz de enviar una transacción que después de un tiempo se puede ejecutar directamente por los validadores desde Arbitrum, sin pasar por el secuenciador, ¿vale? Es una medida, digamos, en caso de que pase algo con el secuenciador, pues que la gente pueda todavía interactuar con la cadena, ¿vale? Y bueno, claro, como mencionas, pues estamos temprano un poco, ¿no? En Arbitrum y esta descentralización va a ir aumentando. ¿En qué etapa dirías tú que estás en ese proceso de Arbitrum, de descentralización de tanto de validadores como el comité y como secuenciadores? Sí, pues mira, es muy interesante que lo preguntes porque hace poco anunciamos una actualización del protocolo, de esto no he hablado, el protocolo de disputa del estado de la cadena, ¿vale? Por explicarlo todo un poco e hilarlo, al final tenemos los nodos validadores, ¿vale? Que ahora mismo es un set permisionado de nodos validadores. Y es permisionado porque este protocolo de disputa que existe es vulnerable a un tipo de ataques que son ataques de retraso de la cadena, ¿vale? No quiero liarlo demasiado, pero bueno, la manera en la que esto funciona, y por eso se llama un rollup optimista, es que de primeras la cadena, lo que hace los validadores, piensan que todas las transacciones son honestas, ¿no? No Ujú. hay ningún problema ahí y nadie va a intentar estafar a nadie ni nada, ¿no? Entonces ejecutan las transacciones y ese estado de la cadena, pues lo ponen en Ethereum, como decíamos antes. Entonces, ahí es cuando empieza el protocolo de disputa, y es que cualquier otro nodo puede llegar y decir, vale, yo ejecuto las transacciones también, pero es que el estado de la cadena que yo he recibido, que yo obtengo, no es el mismo que tú obtienes, ¿vale? Y ahí se produce un pequeño juego entre los dos, en el que al final todo se reduce a un único punto en el que no están de acuerdo, y ese único punto, en lugar de ejecutarse en Arbitrum, se ejecuta en Ethereum, para asegurarnos de que solo el que tiene razón es el que gana ese juego, ¿vale? Entonces, así es como funciona el protocolo de disputa a día de hoy. Y tiene ese problema de retraso porque un nodo que sea malicioso puede pagar indefinidamente para seguir diciendo, oye, esto no es correcto, oye, esto no es correcto, oye, esto no es correcto. Y así lo que hace es que nunca se llega a confirmar ningún estado de la cadena, ¿vale? Mientras pague y tenga fondos, pero tiene ese problema. Entonces, hace poco anunciamos una actualización de ese protocolo que se llama Bolt, y lo que hace, entre varias mejoras y optimizaciones del protocolo, lo que hace es que en lugar de permitir que se pueda retrasar la cadena y que puedas decir que ese estado no es correcto indefinidamente, dice, bueno, tú puedes hacer esto, pero durante los próximos 7 días únicamente, ¿vale? Y fija ese límite máximo para que solo se pueda retrasar la cadena durante 7 días más, aparte de los 7 días iniciales que tienes, ¿vale? En total, una confirmación podría tardar como mucho 14 días. Ujú. Entonces, esto va a permitir que, bueno, esto lo hemos anunciado, están las notas de investigación por ahí publicadas, existe una implementación también, estamos integrándolo en el software de los nodos validadores y, bueno, una vez todo termine la auditoría
y termine la auditoría y lo presentemos a la Arbitrum DAO, si deciden activarlo en las cadenas, One Innova, pues podremos, digamos, eliminar o sea, ese set permisionado de validadores, no eliminar el set, sino eliminar esa parte de permisionado, de manera que cualquiera pueda ser validador y sea completamente descentralizado, ¿vale? Esa es, digamos, que es la siguiente etapa que tenemos, que es la que estamos trabajando ya. Con respecto al secuenciador, bueno, no sé si quieres hacer alguna pregunta sobre esto en particular o paso al No, secuenciador directamente. no, si quieres, cuéntame un poco del secuenciador. Sí, perfecto. Pues mira, el secuenciador, lo que comentaba antes también, hemos abierto una línea de investigación junto con Expresso para poder dar la oportunidad de que ese secuenciador sea también distribuido y sea descentralizado. Em, es cierto que con el comité de datos todavía no tenemos ningún trabajo abierto, público ahora mismo, porque lo hemos dejado un poco, digamos, o sea, ¿cómo se dice? Hemos priorizado primero dejar que el set de validadores sea descentralizado, empezar a trabajar en el secuenciador y luego trabajaremos con el comité de datos que solo afecta a una cadena de las dos, ¿vale? Entonces, digamos que eso es un poco lo que tenemos a la vista para que la cadena sea completamente descentralizada. Oye, ¿y qué nos puedes contar de las Orbit Chains? Que, bueno, algo muy popular que ha estado sucediendo es que muchos proyectos deciden crear sus capas 2 utilizando tecnología o softwares, kits de desarrollo. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Y se vendrá algún proyecto interesante creando su Orbit Chain? Seguro que sí, seguro que sí. De hecho, estoy deseando ya he visto algunas empresas algunos proyectos que están empezando a desplegar sus cadenas y bueno, pues, obviamente nos llegan preguntas interesantes de esos proyectos y vamos, sí, yo estoy muy emocionado con las Orbit Chains porque va a dar lugar a muchas pruebas con la cadena, a muchas configuraciones diferentes. Entonces, pero vamos a explicar porque me estoy adelantando. Sí, sí, sí. Las Orbit Chains son una herramienta para que cualquier proyecto, cualquier equipo, cualquier persona básicamente pueda desplegar su propia blockchain como capa 3 sobre una de las cadenas de Arbitrum, ¿vale? Entonces, esto lo haría utilizando la misma tecnología que tenemos para Arbitrum One y Arbitrum Nova. Podría de hecho elegir ser como Arbitrum One, un Optimistic Rollup normal, o como Arbitrum Nova, un Optimistic Rollup con este comité de datos. Podría elegir eso, podría elegir cualquiera de las dos opciones. Puede parametrizar más cosas de la cadena. Puede decir, pues oye, yo quiero que el base fee mínimo sea este otro en lugar pues, del que viene por defecto, ¿no? Pues quiero utilizar este token para pagar las transacciones en lugar de Ether, como hacen Arbitrum One y Arbitrum Nova. Y ya sí, estas son digamos, las personalizaciones más básicas. Ya se puede modificar el código también de este software y se pueden hacer pues un montón de cosas. Puedes meter más lo que se llaman precompiles. Precompiles son pequeños programas que existen dentro del nodo que actúan como smart contracts, pero que te permiten realizar una ejecución más rápida de ciertas operaciones. Puedes meter los tuyos propios. Puedes hacer tu blockchain permisionada, si quieres también. En plan, que solo ciertas direcciones puedan desplegar un contrato. No sé, por ejemplo. Puedes hacerlo privado también, si quieres. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer ahí y por eso decía que me emociona porque estoy esperando ver qué hacen los proyectos con toda esa libertad, ¿no? Sí, suena muy interesante, sobre todo lo permisionado, porque pues podrían, por ejemplo, una empresa hacer su propia capa 3, como dices, eso está muy interesante. ¿Hay algún tipo de persona, proyecto, empresa específica que tal vez le vendría bien usar este tipo de Orbit Chain? Mm. Bueno, pues depende del caso de uso de la empresa en sí. Eso es algo que tienen que valorar también ellos. Es decir, ¿te conviene más tener una propia cadena tú o te conviene más utilizar una de las que ya existen? Dependerá, yo creo, dependerá del caso de uso y dependerá de la actividad que tengas también, porque si eres un proyecto que tiene poca actividad, a lo mejor no te compensa
mantener toda esa infraestructura de una blockchain para tu ¿Qué tan proyecto. costoso es tener tu Orbit Chain? Eh, Depende también de la actividad que vayas a tener y de Ok, cómo lo ok. gestiones. Es decir, piensa que tienes que tener como mínimo, tú vas a desplegar los smart contracts, ¿no? Pero tienes que tener como mínimo un nodo validador y un secuenciador, ¿vale? Con lo que ya estamos hablando de una infraestructura que tienes que mantener de alguna manera. Ujú. Que tienes que mantener de alguna manera. Entonces, existen también algunos servicios, proveedores de Roll Up as a Service, que ya están ofreciendo la posibilidad de desplegar tu cadena Orbit, tu Orbit Chain, utilizando su infraestructura. Obviamente pagándole a ellos, pero al menos tú como empresa no tienes por qué estar manteniendo esos nodos, sino que ya lo hacen ellos a cambio de un pago, ¿no? Y, y bueno, imagino que ahora mismo hay dos que son los más conocidos, que son Caldera y se me olvidó el nombre del segundo, pero bueno, probablemente en el futuro hay Conduit, perdón, Caldera y Conduit son los dos que están ofreciendo eso ahora mismo. Y en el futuro habrá más probablemente, y es un modelo que tiene sentido también para estos equipos que quieren tener su Orbit Chain. Rollup as a Service le llamas, ¿no? Sí, sí, Roll Buenísimo. Up as a Service se llama. Sí, sí, sí. Oye, y ya ahorita se nos está acabando el tiempo, entonces te quería preguntar, ¿por qué alguien escogería Arbitrum sobre otras capas 2, otras soluciones, o inclusive también, pues ahorita están como estas dos tendencias, ¿no? Capas 2 o app chains. Entonces, primero, ¿por qué escogerías Arbitrum sobre otras soluciones capas 2 y por qué escogerías sobre crear tu propia solo chain o tu app chain Mm. a crear tu capa 3, por ejemplo? Sí, exacto. Bueno, voy a empezar por primero por qué alguien elegiría tener, digamos, desplegar sobre Arbitrum, ¿no? Dices, o tener su propia cadena, ¿verdad? Mm, Eh, Tener su app chain. En ujú. este caso, pues también depende de lo que quieran hacer, ¿no? Hay algunos, voy a dar algunos ejemplos porque pueden ser interesantes. Hay algunos casos de uso que pueden ser interesantes para tener tu propia cadena, ¿vale? E incluso aquí, pues ya nos metemos bueno, pues en algunas cosas que se pueden hacer que son un poco locas también en ese sentido, pero que estoy seguro de que en algún punto veremos app chains temporales. Es decir, yo despliego mi cadena, la ejecuto durante un tiempo, pues para realizar unas operaciones en concreto. Si estás, por ejemplo, jugando un juego, pues un juego en concreto, una sesión en concreto, la tienes dentro de esa app chain y en cuanto se termina el juego, pum, cierras, la app chain se cierra, esos datos van a quedar en la capa de seguridad que estés utilizando tú y ya está, ¿vale? Eh, Más motivos por los que quieras tener tu app chain. Si tu negocio tiene, o si tu proyecto tiene mucha actividad y realmente es un problema para los usuarios, porque cuando ocurre algún evento, lo que hace es que provoca que esas fees aumenten demasiado, ¿no? Con lo que está dañando a los usuarios, o incluso si tú estás dentro de un mismo ecosistema en el que eso ocurre con otras aplicaciones, entonces a lo mejor te interesa tener tu propia blockchain en la que tú puedas controlar un poco mejor eso. Nunca vas a poder controlarlo del todo porque siempre vas a depender de las capas que tengas por debajo, pero te da un grado más de libertad y además te da la posibilidad de tú poder gestionarlo modificando el software como tú quieras, ¿vale? Si no es ese el caso, pues podrías desplegar en Arbitrum One o Arbitrum Nova. Si además quieres acceder a la liquidez que ya existe en Arbitrum One y Arbitrum Nova y quieres acceder a esa liquidez de manera directa, pues te conviene más desplegar tu producto en esas blockchain en lugar de llevártelas a otras, ¿vale? Eso por dar algunos ejemplos. Luego, ¿por qué elegir Arbitrum en lugar de otras soluciones de capa 2? Bueno, pues aquí también depende de lo que quieras hacer. Es Mm, verdad que en Arbitrum, y aquí, bueno, pues barro un poco para casa, porque, claro. porque es lo que más conozco, ¿no? Pero es verdad que nosotros, bueno, siempre hacemos las cosas de manera que eh, tirando hacia una visión descentralizada del ecosistema, siempre con el objetivo de, oye, esto es lo que es bueno para el ecosistema, ¿vale?
esto es lo que pensamos que necesita ahora mismo, lo que vemos que necesita, el feedback que recibimos, siempre con esa filosofía que tiene también la comunidad de Ethereum de descentralizado, de que no haya ningún poder central manejando los hilos por detrás, ¿no? O con mucho poder en este caso. También es verdad que intentamos hacer las cosas bien en el sentido de, pues, por ejemplo, cuando salió la cadena, la cadena de Arbitrum, cuando salió a producción, pues ya teníamos nosotros disponibles un protocolo de disputa que otras cadenas pues no tienen y bueno, que a día de hoy pues todavía también están desarrollando, ¿no? Nosotros ya estamos desarrollando un tercer protocolo porque nos preocupa, ¿no? Porque vemos que es un punto importante y nos preocupa. Y, y bueno, básicamente también somos la cadena más grande en términos de TVL ahora mismo y es porque estos equipos han confiado en nosotros y han visto que las cosas han ido muy bien con Arbitrum y que el futuro pues pinta muy bien también. Entonces, barriendo para casa, ya te digo, creo que por eso es una de las razones por las que tendrían que considerar Arbitrum. Claro, sí, no, muy, muy interesante y pues sí, la verdad, pues el mercado señala ahí con el valor bloqueado que algo tiene especial Arbitrum, entonces, pues ya veremos qué se viene, la verdad es que está muy interesante todo este movimiento de capas 2 y se va a seguir acelerando, yo creo. No te quiero quitar más tiempo, José, te agradezco mucho, no sé si quieras agregar alguna cosa más, alguna sorpresita, actualización o cosa que se venga. Nada más, nada más. Que estén pendientes siempre y que sí, que pasen a saludarse también por los canales de Discord, que siempre estamos por ahí también. Sobre todo en el canal de español, suelo echar un ojo siempre por ahí a ver qué está ocurriendo y tal. Y nada, muchas gracias también a ti por este rato, por invitarme y ha sido una conversación muy agradable, así que nada, a tu disposición cuando haga falta. Buenísimo, muy amable, que tengas excelente día. Igualmente.